Bueno, entonces hoy la palabra se titula La mayor prueba de amor. Entonces, la mayor prueba de amor que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Sí? Entonces, pues, ¿cuál será la mayor prueba de amor que Dios nos ha dado? A su Hijo Jesús. Darnos a su Hijo Jesús. Muy bien, Sandrita. Esa es la mayor prueba de amor que el Señor nos ha dado. Yo sé que muchas veces solamente lo recordamos en Semana Santa o la gente tiende a medio recordarlo en Semana Santa. Pero pues esta semana Dios me ha tenido como estudiando lo que Jesús hizo, lo que vio por nosotros, cómo lo vivió, ¿sí? Cómo fue su entrega tan grande por amor a nosotros. ¿Mm? Entonces, primero que todo, ¿quién es Jesús para ustedes? ¿Qué significa Jesús? ¿Quién es Jesús? A ver, Jimenita. ¿Quién es Jesús? Mm. Pues Jesús es amor. Es, pues es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Muy bien. Sandrita, ¿algo que agregar? Pues para mí Jesús es todo. Es todo porque es amor, es compañía, es como un amigo. Uh-huh. Para mí es todo. ¿Y Samuel qué dice? Samuel. Pero es que me trabó el celular. ¿Qué Y dices es que, para ti? ¿Quién es Jesús? listo. No, pues mi Salvador, que pues dio la vida por mí en la cruz y también pues en que yo puedo confiar sí, en prácticamente eso, pues mi Señor también, Señor y Salvador. Exacto, bueno. Entonces vamos a ver, Jesús, como tal la palabra Jesús significa Salvador, ¿sí? Salvador o el Mesías. En Mateo 1:21 dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces eso fue lo que el ángel le dijo a María, ¿no? Que iba a tener un hijo y que él salvaría a la humanidad de sus pecados, ¿sí? Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, el nacimiento de Jesús no fue como cualquier nacimiento, fue por medio del Espíritu Santo y de una virgen, ¿cierto? De una mujer que no se había casado y que no había conocido a nadie. Entonces, dice que el nombre de Jesucristo significa Salvador ungido, ¿sí? Otro nombre que también se le dio a Jesús fue Emanuel. En Mateo 1:23 dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, ¿sí? Y el profeta Isaías había dicho Isaías, en Isaías 7:14, no sé si Sandrita o Jimenta lo tenga ahí rápido, Isaías 7:14 también había profetizado eso. O sea, muchos años antes de que naciera Jesús, ya había profetizado que una virgen concebiría y daría luz a nuestro Salvador. Entonces, si lo tienen, Isaías 7:14. Dice, Dios mismo les va a dar una señal. La joven está embarazada y pronto tendrá un hijo al que le pondrá por nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Listo, entonces imagínate, desde Isaías ya se ha profetizado que Jesús iba a nacer, ¿cierto? Otra palabra que se le dice a Jesús es el verbo de Dios. Dice que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, Jesús es Dios. Mucha gente piensa que Jesús es un profeta, que Jesús fue alguien más, pero no, Jesús es Dios porque Jesús estaba desde el principio con el Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? La Trinidad. Estaban desde el principio. También se le dice el Cordero de Dios. En Juan 1:29 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, cuando vio a Jesús dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Mm? Ahora vamos a ver, ¿para qué envió Dios a su Hijo al mundo? ¿Para qué cree que lo envió?
A para ver, limpiarnos de nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados, ¿para qué más? para tener comunión con Dios a través de Jesús. Para tener comunión con Dios. Muy bien, sí. ¿Qué otra cosa? Bien, bien, bien. Vamos a ver Juan 3:16, dice, yo creo que todos no lo sabemos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo ujú, unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Entonces, para eso envió Dios al mundo a su Hijo, para que nosotros no nos perdamos, o sea, para que nuestra alma no se pierda en el infierno, sino que tenga una vida eterna en el cielo. ¿Sí? ¿Qué dice Filipenses 2:5? tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. 2:5. ¿Listo? 2:5 al 11, perdón. Sandrita, ¿me lo lees hasta el 11? Ah, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como como morirían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Listo, esa palabra es súper linda porque ahí muestra lo que Mm. Jesús hizo, ¿sí? O sea, como en un resumen, lo que Jesús hizo totalmente. O sea, que siendo Dios, no dijo, no, yo cómo voy a dar la vida por ellos, yo aquí estoy súper bien. O sea, la humanidad se estaba perdiendo porque no había salvación, o sea, no había oportunidad porque el hombre había pecado y se había apartado de Dios. Entonces, la única manera que había era que alguien diera la vida por nosotros. Y ese alguien tenía que ser santo, o sea, ese alguien no tenía que tener pecado. ¿Sí? Por eso dice que Jesús no pecó, ¿cierto? Y se entregó como un cordero, como ese cordero que ofrecían en los sacrificios el pueblo de Israel. O sea, ellos siempre ofrecían un sacrificio por sus pecados, que era un cordero, que lo llevaban ante el altar, lo degollaban, derramaban la sangre del cordero, y eso hacía que sus pecados fueran perdonados por ese momento, ¿sí? Pero si volvían a pecar, ¿qué tenían que hacer? Llevar otro cordero, matarlo, ¿sí? O sea, como ese proceso. Pero entonces cuando Jesús vino, dice que ya no hay más sacrificios, porque Él fue el sacrificio más grande que pudo tener la humanidad para bien de la salvación, ¿sí? Y era dar su propia vida a favor de nosotros. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender eso, o sea, que Jesús no es cualquier Dios, no es cualquier profeta, sino que es el Hijo de Dios, que se hizo hombre, o sea, porque Jesús es 100% Dios y 100% hombre. O sea, mucha gente dice, no, pero pues igual, él era Dios, pues que pues ahí le pegaron y le hicieron, pero pues él no le dolería nada porque era Dios. Pero no, cuando él estuvo aquí en la tierra fue 100% hombre también. Entonces mira lo que él decía, que dice que no estimó ser forma de Dios, sino que no estimó ser igual a Dios como cosa que se aferrara, sino que él se despojó de sí mismo, tomó la forma de siervo, o sea, tomó la forma de hombre y se hizo semejante a los hombres, ¿sí? Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahorita vamos a ver que la muerte de cruz no era cualquier cosa, o sea, era una cosa tenaz, o sea, una cosa que uno ni en la mente se le alcanza a imaginar de lo que él tuvo que vivir por nosotros. Entonces, pero la última parte es súper linda porque dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Debajo de la O sea, tierra. va a llegar un día en que toda rodilla se va a doblar. O sea, cuando el Señor venga, ya como tal su juicio y todo, dice, toda rodilla se doblará. O sea, ahí no habrán ateo, no habrá nada porque reconocerán que Él es el Señor.
¿sí? Entonces, toda esa gente que de pronto dice, no, pero yo no he visto a Jesús, ¿yo dónde lo he visto? Vamos a esperar y verá que sí lo va a ver. Sí, dice que toda rodilla se va a doblar. O sea, ahí sí van a reconocer que existió Jesús y que existe. ¿Mm? Entonces, también dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces ahí se darán cuenta que Él era el Hijo de Dios, porque aún todavía muchos judíos, imagínate, el mismo pueblo de Israel, todavía no creen que Jesús era el Hijo de Dios. Piensan que no, que fue un profeta más, y eso se inventan un poco de cuentos y raros ahí, pensando que no es el Hijo de Dios. ¿Mm? Pero nosotros sí lo creemos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Primera Timoteo 2:5 dice, pues hay un solo Dios, ¿cierto? Para nosotros hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, no hay más mediadores. De pronto en nuestra vida nos han enseñado que hay muchos mediadores, que récele a tal, para tal cosa, este para tal otra, este para tal otra, pero dice la palabra de Dios que solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. O sea, solo Él pagó el precio, nadie más pagó el precio por nosotros. Nadie, nadie, nadie. Y cuando nosotros tenemos claro eso, de que solo Jesús dio su vida por mí, solo a Él yo busco, solo a Él yo me acerco, solo en Él confío de que Él es el que me acerca al Padre, de que Él es mi mediador ante Dios. También dice Juan 14:6, que dice, Jimenita, si me ayudas. Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios Padre. Exacto, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, nadie es nadie. O sea, no hay otro modo de llegar al Padre, sino solo por Jesús. ¿Sí? Cuando yo tengo claro eso, pues sé a quién tengo que buscar. Cuando estoy en dificultades, cuando estoy bien, cuando en todo momento, sé a quién tengo que buscar. Listo. Entonces, otra cosa, ¿qué fue lo que nos separó de Dios? Bueno, eso sí es bien claro. Pero ¿qué fue lo que nos separó de Dios? El pecado. El pecado, muy bien. Eso nos separó de Dios. O sea, eso hizo una separación inmensa entre Dios Padre y nosotros, como sus hijos. Entonces, para poder nuevamente tener esa comunión con el Padre, tenía que haber un sacrificio y tenía que suceder algo. Y eso que sucedió fue que Jesús vino a pagar el precio por nosotros, ¿sí? Vamos a ver, yo estuve estudiando, vamos a ver lo que pasó. Bueno, antes de verlo, porfis, Romanos 3, 23, 24. Sandrita, si me ayudas. Romanos 3, 23, 24. Dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Exacto. Entonces nadie puede decir que no ha pecado. Todos hemos pecado y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, de poder entrar al reino de los cielos. Pero el sacrificio de Jesús, por el sacrificio de Jesús podemos entrar al reino de los cielos. Entonces, vamos a ver cómo fue la última semana de Jesús. ¿Alguna vez han estudiado cómo fue la última semana de Jesús vivo? ¿Cómo fue? No. Bueno, entonces vamos a estudiar lo que está súper interesante, súper chévere. Entonces, mira, el día de domingo fue la entrada triunfal a Jerusalén, que la vemos en Mateo 21, 4, 6. Samuel, creo que la tiene Samuel. Y mientras tanto, Sandrita o Jimenita me buscan, porfis, Mateo 21, 12 al 13. Entonces, Samuel, ¿la lees, por favor? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna,
sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Exacto, entonces Jesús entró ¿en qué? En un burrito, en un asno, entró y ya lo habían profetizado antes que él entraría así, manso y humilde entraría en un asnito. Entonces, eso fue el domingo. El lunes, ¿qué pasó? El lunes dice que él entró al templo y volcó las mesas del templo porque se ha vuelto todo un negocio. Entonces, vamos a ver qué dice Mateo 21, 12, 13. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, fue al templo y empezó a sacar a todos los que estaban vendiendo y comprando cosas. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo y también tiró los cajones de los que vendían palomas. Y les dijo, Dios dice en la Biblia, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Exacto. Entonces Jesús ya estaba muy triste, yo digo que de ver que el templo de Dios lo habían convertido, como dijo él, en una cueva de ladrones, porque todo se ha vuelto era dinero. O sea, los sacrificios como las palomas, los corderos, todo lo que ellos vendían para que la gente ofreciera por sus pecados, tenían que comprarlo, ¿no? Entonces unos compraban, otros vendían, entonces se volvió, fue como un mercado persa, pero nadie buscaba sinceramente el Señor, decir, Señor, perdona mi pecado, me arrepiento porque sé que hice esto, me arrepiento porque estoy en fornicación, en adulterio, perdóname porque he mentido, perdóname porque he robado, perdóname. No, sino que ellos decían la fácil, venga, ya tengo el dinero, compro la oveja, compro la paloma, ofrezco el sacrificio y ya quedé limpio de mis pecados, chao. Entonces, Jesús dijo, no, esto no es así, la casa de Dios es casa de oración, no una cueva de ladrones. Entonces eso fue lo que pasó el día lunes. El día lunes pasó eso. El día martes, ¿qué pasó? El día martes enseñó Jesús en el templo. El día martes, vamos a ver qué dice Mateo 23, 3, 4, y Jimenita y Sandrita me buscan Mateo 26, 14, 16, por favor. Mateo 26, 14, 16. Entonces, Samuel, ¿qué pasó el día martes? Mateo 23, 3, 4. ¿Ya, Sami? Samuel. Bueno, Samuel, como que quedó. Bueno, voy a leer. No perdí. ¿Ya? Mateo 23, 3, 4. Ya voy. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Listo, entonces esa parte es súper chévere, porque esa parte es cuando Jesús habla directamente, o sea, él era así, directamente le hablaba a los fariseos y a los escribas, y le decía, y a la gente que estaba ahí, entonces llegó y les dijo, así que todo lo que digan ellos, o sea, todo lo que le digan como su líder, los fariseos, todo eso lo que le digan, háganlo, ¿sí? Háganlo, o sea, guarden la palabra, pero no hagan conforme a sus obras, porque como Jesús sí conocía el corazón, él sabía que predicaban, pero no hacían. O sea, predicaban la palabra, pero no hacían nada de lo que Dios les enseñaba. Entonces es como cuando de pronto nosotros decimos, sí, hay que perdonar, no sé qué, hay que amar, hay que esto, pero si yo no lo hago, si yo no perdono, ¿cierto? Entonces, pues no, o sea, delante de Jesús que me conoce, él va a decir, pues no estás haciendo nada. Entonces decía que atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren cargarlas, o sea, les dicen, no, ustedes, como eran bajo la ley, o sea, y la ley era así, la ley era que el que no cumplía la ley se moría. Digamos, una mujer que llegara a, digamos, a hacer, cometer adulterio, la mataban a piedra, ¿sí? Cogía todo el pueblo y la mataban a piedra. Por eso cuando llegó Jesús y le trajeron, ellos mismos los fariseos le trajeron una mujer que habían sorprendido en el mismo acto del adulterio, imagínate, una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio y la llevaron ante Jesús. Vuelta nada, ya le estaban golpeando y todo, pero la llevaron y la tiraron. Bueno, Señor,
¿Qué hacemos con ella? ¿Mm? Entonces fue cuando Jesús dijo que lance la primera piedra al que esté libre de pecado. ¿Sí? Que le lance la piedra al primero que esté libre de pecado. Entonces dice, y todos con sus piedras en las manos, y no era una piedra chiquita, sino piedras grandes, porque los mataban a piedra. Pero lo más gracioso es que el hombre sí no lo trajeron solo a la mujer, como si ella solo hubiera cometido el adulterio, ¿no? Pero mira cómo Jesús es. Él les dijo, o sea, bueno, el que esté libre de pecado, si usted cree que tiene la autoridad para juzgarla a ella, pues tire la piedra. ¿Mm? Y nadie la pudo tirar porque todos comenzaron a recordar, ay, venga, yo hice esto, ay, venga, yo también he hecho lo otro, ¿cierto? Entonces, y Jesús llegó y dijo, mujer, ¿alguien te condenó? No, Señor, nadie me condenó. Yo tampoco te condeno. Pero algo claro que le dijo, vete y no peques más. O sea, Jesús la perdonó, pero le dijo, no vuelvas otra vez a tu pecado, o sea, no vuelvas otra vez a caer en adulterio, ¿cierto? Entonces, eso es lo que quiere el Señor cuando nos volvemos de corazón, ¿sí? Que dejemos nuestra antigua manera de vivir y busquemos agradarlo a Él. O sea, que comencemos de nuevo, ¿cierto? Entonces, vemos que ahí Jesús comenzó a hablarles de que ellos podían tener la autoridad supuestamente de ser el sumo sacerdote, los más duros religiosos, pero no estaban haciendo nada por agradar el corazón de Dios, ¿cierto? Entonces, vemos eso fue el día, ¿qué? Martes. Sí, vamos en el martes. Ahora vamos a ver el miércoles. El miércoles. Sandrita tiene Mateo 26, 14, 16. Sí. Ese mismo día, Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos de Jesús, fue a ver a los sacerdotes principales y les dijo, ¿cuánto me pagan si los ayudo a atrapar a Jesús? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata y desde ese momento Judas buscó una buena oportunidad para entregarles a Jesús. ¿Es hasta el 18? Hasta el Mateo, hasta el 16. Ya, ahí. Listo. Entonces vemos esa partecita que es cuando Judas traiciona a Jesús, ¿cierto? Imagínense a alguien que caminó con él 3 años, que vio los milagros, que vio el poder de Dios, que estuvo en todas las predicas de Jesús, que estuvo cuando multiplicó los panes, los peces, mejor dicho, en todo el tiempo con Jesús. Y va a la última hora y va y lo traiciona. Y ni siquiera fue que lo hayan buscado, sino que él mismo fue y buscó a los fariseos, al sumo sacerdote, a Caifás, y le dijo, bueno, ¿cuánto me dan si yo les entrego a Jesús? ¿Cuánto me dan? Y por 30 monedas de plata, pues tampoco era que fuera mucho, 30 monedas de plata, ni siquiera eran de oro, de plata, vendió a Jesús. Entonces vemos cómo en ese momento, y Jesús ya lo sabía, o sea, Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar, pero este hombre se dejó enceguecer por solamente la ambición del dinero, y él era el que tenía, él era el que mandaba en las ofrendas ¿sí? O sea, que como ellos les daban ofrendas, él llevaba todas las ofrendas que recogían de Jesús, pero él dice que se cogía plata, por debajo de cuerda se cogía plata, y Jesús ya sabía, o sea, engañar a Dios es como tenaz. Sí, estaba acostumbrado. Entonces eso vemos que pasó el día miércoles, ¿cierto? Vamos al día jueves. Al día jueves, que fue la última cena. Mateo 26, 20, 22, que Samuel lo tiene. Y mientras tanto, Sandrita, me buscas, porfa, Lucas 22, 44. Mateo 26, 20, 22, Samuel. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Soy yo, Señor, ¿cierto? Entonces, en la última cena Jesús les preparó diciendo que uno de ellos lo iba a traicionar. En ese momento Judas estaba con ellos ahí en la última cena. Y le dijo, y uno de ustedes me va a entregar. Entonces todos como que comenzaron a mirarse, bueno, soy yo. Pero ya sabía, el Señor ya sabía quién era el que lo iba a entregar. Vamos a ver ahora Lucas 22, 44. Eso pasó el jueves, como en la tardecita, ya en la noche, miren lo que pasó. Lucas 22, 44. ¿Qué dice, Sandrita?
Oró con más fervor y estaba en tal agonía de su espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Listo, entonces ya después de la última cena, él se fue con los discípulos al Monte de los Olivos, ¿sí? Si se acuerdan en esa palabra que enseñamos sobre cuando Jesús estuvo con angustia, dice que él se apartó con Pedro, Jacobo y Juan a un sitio y les dijo, venga, ayúdenme a orar, o sea, me estoy muy triste, estoy muy angustiado, esto es muy difícil, ayúdenme, ¿cierto? Pero ellos se quedaron, ¿qué? Dormidos, ¿no? Y 3 veces el Señor oró para que se fuera la angustia, porque era una angustia extrema. Tanta sería la angustia que dice que sudó gotas de sangre, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la angustia del Señor de saber lo que le venía más adelante? Eso fue el jueves, ya en la nochecita, o sea, esa noche pasó en vela, porque él oraba, iba y los miraba a los discípulos y volvía y oraba y volvía. Entonces ya después viene lo que es el arresto de Jesús, que fue en la madrugada del viernes. Pues no hice exactamente la hora, pero más o menos 2, 3 de la mañana fueron a prenderlo, que fue Judas y lo traicionó. Entonces, vamos a ver qué dice Juan. Samuel lo tiene, Juan 18, 12, 13. Y Sandrita, Mateo 26, 57. ¿Qué? 6:50. 26, 57. Entonces Samuel tiene Juan 18, 12, 13. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. ¿Listo? Entonces, primero lo llevaron, o sea, a Jesús lo cogieron y lo llevaron donde Anás, que era el suegro del sumo sacerdote llamado Caifás. De pronto hemos escuchado de Caifás, Anás, Pilato, Herodes, pero entonces el orden fue así. Primero fue donde Anás, ¿sí? Que era el suegro de Caifás, y dice que lo llevaron ante él, pero pues igual él dijo, no, llévenlo ahora ante Caifás, o sea, ante el sumo sacerdote. Mateo 26, 57, ¿qué dice Sandrita? Pedro siguió a Jesús desde lejos y llegó hasta el patio del palacio. Allí se sentó con los guardias para no perderse de nada. Los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio de Caifás, el jefe de los sacerdotes. Allí estaban reunidos los maestros de la ley y los líderes del pueblo. Entonces allí estaban los ancianos, los líderes, pero todos, o sea, lo hicieron de manera, como dice, secreta, o sea, que el pueblo en sí, como que todo el pueblo no se enterara, porque de todas formas, pues Jesús había hecho muchos milagros, lo habían recibido el domingo, imagínense, el domingo lo recibieron con mantos, con de todo, le adoraron de todo, que era el rey, y ya el día viernes en la madrugada ya lo querían matar, ¿cierto? Entonces lo hicieron en oculto, hicieron su reunión todos los sacerdotes y líderes de ese tiempo y comenzaron a acusarlo diciendo que él blasfemaba, diciendo que era el Hijo de Dios. Entonces, como su acusación más grande era que él dijera que era Hijo de Dios. Entonces, era como si, digamos, yo dijera, soy hija de Dios, entonces ya, no, crucifíquela. Sí, entonces, para en ese momento decir él que él era Hijo de Dios, nadie podía decir que era Hijo de Dios. O sea, nadie podía acercarse a Dios como padre, o sea, decir mi padre Dios, no. Entonces, para ellos era una blasfemia lo que Jesús estaba haciendo y por eso fue como el motivo que ellos dijeron, no, hay que matar a este hombre. Vemos que Juan, y en el 67 que dice Jimenita, 26:67. Entonces algunos le escupieron en la cara y otros lo golpearon. Aún otros le pegaban en la cara. Imagínate, ellos comenzaron a ¿qué? A escupirlo, a ofetearlo, a pegarle, ¿cierto? Y hay una parte donde dice, profetiza a ver quién fue el que te pegó, a ver, dinos. Sí, o sea, comenzaron a burlarse de él, comenzaron a tratarlo mal. En ese momento los sumos sacerdotes y todas estas personas, líderes religiosas, supuestamente que amaban a Dios. Bueno, por tiempo nos quedan 3 minutos. No podemos seguir la otra reunión o tienen algo que hacer para terminar. Vamos en el día viernes, nos falta sábado y domingo. ¿Sí? Entonces voy a dar entonces para seguir la otra, ¿listo?
Voy a cerrar aquí y seguimos, ya te envío el este. ¿Listo, Sandrita y Jimenita y Samuel? Bueno, Listo. Listo, entonces ya...